Buen día, queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir esta preciosa planta que es una Farfugium japonicum, o también boina de Vasco. Entonces esta se puede reproducir a través de semillas que se obtendrían aquí o por separación de planta, y esa es la parte que se recomienda, a través de separación de planta, porque el proceso con semilla es un poco complicado. Hay plantas que no son tan difíciles de reproducir por semilla, como por ejemplo girasoles, eh, gazanias, petunias, pero en este caso sí es un poco complicado. Entonces en este video pues les voy a mostrar la reproducción, pero por separación de planta. Entonces aquí tengo ya estas cubetas. Estas se utilizan para transportar agua. Entonces me gustó el color. Y como realmente esta planta no está tan grande, entonces creo que van a quedar bien. Porque el diámetro no es... el diámetro es pequeño a esta maceta. Entonces aquí van a quedar bien. Entonces ahorita les, les voy a mostrar el siguiente paso. Eh, ya estoy en el proceso, pero fíjense que está muy bien de raíz, pero está bastante profunda. No me imaginé que estuviera tan abajo. Entonces me está costando un poco desenterrarla. Pero lo estamos haciendo con cuidado. Entonces ahorita voy a seguir para mostrarles el avance. Aquí ya hice la separación. Eh, Fíjense que esta planta es bastante resistente a las plagas, pero aquí ya me está invadiendo una. Este tipo de insectos se lo veo yo a la gazania. La gazania es atacada por este insecto cuando hay exceso de riego. Esta no tiene este problema, pero obviamente aquí ya empezó. Entonces yo combato estas plagas con jabón potásico y en cuestión de horas esto ya se acabó. Entonces solo quería contarles que sí es resistente, pero sin embargo los insectos pues siempre buscan el momento de atacar. Aquí ya hice la separación. Eh, Fíjense que algo que me ayudó también era que habían dos varas florales. Entonces asumí que ya se podía hacer dos separaciones. Aquí está una vara y aquí está la otra. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando hagamos este tipo de procedimiento, debemos de estar seguros de que la planta tiene la opción para hacer este proceso, porque esto es un estrés. Ahorita la planta, pues yo estoy seguro que está sufriendo mucho. Ahorita la voy a trasplantar a estas macetas y ya la dejo tranquila. Pero el problema es de que si yo hago este procedimiento, no verifico bien y la planta todavía no puede hacer la separación, entonces imaginémonos el estrés que pasaría ella por nada. Porque entonces nos tocaría que enterrarla otra vez y darle más tiempo. Entonces siempre tratemos de estar seguros de hacer este procedimiento para evitar que ella, no solo esta planta, obviamente cualquier tipo de planta, pues no sufra este proceso en vano. Entonces ahorita voy por el siguiente paso. Así va a quedar así voy a colocar la primera. Más o menos la voy a enterrar a la mitad de esta maceta, más o menos sería como por acá, para que las raíces tengan más espacio de crecer. Queridos amigos, aquí está ya el resultado. Y es que miren la combinación, es que se ve muy bonito. Entonces aquí está. Estas las voy a colocar en semisombra por unos días. Voy a regar y ya está. Entonces este es el resultado. Entonces,
como les decía, amigos, siempre cuando vayamos a hacer este tipo de procesos, siempre tengamos en consideración de que la planta se estresa. Entonces, mientras más rápido y que no tengamos que hacer mucho proceso, es mejor para ellas. Entonces, si logro conseguir semillas, les voy a mostrar el procedimiento. Por el momento es separación de planta. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta pronto.